déjeme decirle, yo tengo muchos defectos, ¿verdad? Pero de una cosa sí estoy convencido, y es que este país vale la pena luchar por él. Y yo creo que es poco a poco, cada día que pasa, más y más personas están creyendo lo mismo, que este país vale la pena luchar. Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en la Nación. Gracias por permitirnos nuevamente llegar con ustedes y poder compartir los análisis, las experiencias y los puntos de vista de nuestros invitados de todos los días. Invitados con una enorme experiencia en los diferentes temas que tratamos, tanto sean políticos nacionales, políticas internacionales, economía nacional, economía internacional o salud. El día de hoy vamos a estar platicando con una persona que tiene la experiencia y los conocimientos para tocar los tres temas: los temas económicos, los temas políticos y los temas médicos. El día de hoy vamos a estar platicando con el doctor Lombardo Martínez. Con él vamos a estar haciendo un análisis de la situación del país en estos momentos, después de los anuncios políticos que han sucedido en las últimas 72 horas o la última semana, tanto de parte del anuncio de la Alianza Cívica separándose oficialmente de la coalición nacional, como la aprobación de las dos leyes, tanto la ley de agentes extranjeros como la ley de ciberdelitos, y la iniciativa de reformas a la Constitución para poder reformar el artículo 30 de la Constitución para que permita poder establecer la cadena perpetua aquí en Nicaragua. Vamos a estar hablando con el doctor Lombardo Martínez alrededor de estos temas. Antes de entrar con él, a todos los nicaragüenses que están en los Estados Unidos, les recuerdo que si no han votado, que estén listos para votar. Si pueden votar antes, que voten antes. Este martes es sumamente importante. Yo soy de la opinión que, aunque no creo que vaya a haber el gobierno de Biden va a ser tan flojo como el gobierno de Obama, pero sí definitivamente no va a ser tan duro y fuerte y comprometido como ha sido el gobierno de Trump. Por eso es que es muy importante que este martes los nicaragüenses, la diáspora nicaragüense que vive en los Estados Unidos, y sobre todo aquellos que viven en la Florida, donde son alrededor de 140, 150 mil nicas que están elegibles para votar, que voten por Trump, que voten por los congresistas republicanos y los senadores republicanos, y que voten por Steven Bobo para alcalde de la ciudad de Miami, que es muy importante para que, ya vimos el compromiso que tiene Steven Bobo con los nicaragüenses. Él fue como oficial del condado de él, donde solicitaron la introducción de la ley donde se declarara al gobierno de Nicaragua un gobierno terrorista. Y además sabemos que va a poner mano dura con todos los infiltrados y sapos que están en la ciudad de Miami. Así que hay que votar tanto por Trump, hay que votar por Steven Bobo, hay que votar por María Elvira Salazar para el Congreso en el Distrito 27, para el Congreso de los Estados Unidos. Una lucha presidencial bastante cerrada. Recordemos que los Estados Unidos es una elección electoral, son votos electorales. Lo que se hace, el voto popular no hace mucha diferencia, y en los estados claves está bien cerrada la lucha. La Florida ya la va ganando por Trump, creo que por 1 o 2%, básicamente un empate técnico lo que se está dando según las diferentes encuestas que se han dado, igual que en el estado de Pensilvania, igual que en el estado de Ohio, igual que en el estado de Texas, igual que en el estado de Minnesota, que son estados sumamente importantes para lograr Trump logre poder reelegirse. También supimos que hay una fuerte discusión ahorita alrededor entre el equipo de campaña de Trump y el Departamento de Estado para que salgan sanciones, más sanciones contra Venezuela, Cuba y Nicaragua antes de las elecciones,
para motivar aún más a los latinos en el sur de la Florida para votar por Trump. Y que entonces no descartemos que entre el día de mañana y el día lunes haya nuevas sanciones para estos tres países. Esa es la información que manejamos. Por otro lado, los nicaragüenses seguimos luchando contra una dictadura que no se detiene en su represión, no se detiene en su intimidación, no se detiene en su desesperación, ¿verdad? Un estado de desesperación porque la frustración de no poder doblegar a este pueblo lo tiene haciendo locura, lo tienen desesperados, ¿verdad? Y este pueblo va a seguir comprometido, va a seguir luchando hasta que logremos la democracia, la justicia, el Estado de Derecho y logremos la libertad de los presos políticos. Y menciono ahorita la libertad de los presos políticos, porque yo creo que es muy importante que estamos terminando el mes de octubre. Ya la semana que viene estamos llegando a noviembre. Cuando nos demos cuenta ya estamos en diciembre, ya estamos en Navidad y los presos políticos, más de 115 presos políticos, siguen presos. Yo creo que es hora que todos los nicaragüenses nos unamos en una campaña para que pasemos una Navidad sin presos políticos y que tengamos que hacer, y aquí hay que diseñar estrategia aparte de presión, tanto mediática como en las redes, a la dictadura y presión internacional. También hay que presionar a aquellos liderazgos para que se haga alguna protesta fuerte en contra de esta dictadura para presionarlo, para cabildearlo, para lograr a ver si se hace el milagro, muy difícil, sobre todo con una dictadura que tiene creencias satánicas como esta, pero la lucha no la podemos dejar. Ir a un paro de 24 horas, ir a un paro de 48 horas, exigiendo protesta por el encarcelamiento, y ahora se sigue demostrando las mentiras de Ortega cuando dijo descaradamente que los familiares podían ver. Ahora tienen días los familiares de no poder ver a los presos políticos ni saber exactamente cuál es la condición en la que se encuentran. Así que nosotros hemos iniciado hace un par de días y vamos a seguir la campaña de tener una Navidad sin presos políticos. Ojalá que otros sectores, otras organizaciones y todos los nicaragüenses dentro y fuera de Nicaragua nos juntemos y unamos esfuerzos para esa campaña y esa estrategia de ver si logramos hacer el milagro de que pasemos una Navidad sin presos políticos, aunque tengamos la represión y aunque tengamos la crisis económica y la destrucción de la economía, que cada día que pasa es más notable, y por más que quieran engañar al pueblo, el pueblo se da cuenta, ya destruyendo el seguro social, destruyendo, cada día hay más desempleo, cada día hay más pobreza, cada día hay más negocios que están cerrando, y al paso que va la industria turística de este país, pues va a seguir en escombros, debido a que nuevamente las líneas aéreas están dudando si van a abrir en diciembre inclusive, si van a volar en diciembre aquí a Nicaragua. Por otro lado, la coalición nacional o la coalición de ilegales o de ilegítimos o usurpadores están contra la pared después del audio de él que salió el día de ayer de don Carlos Tunneman, donde desautoriza y desmiente a aquellos exmiembros de la Alianza Cívica que se arrogaron decir que ellos son los representantes de la Alianza Cívica y nombraron a sus delegados dentro de la coalición esta. Y otro, claro, que el que no quiere estar en un lugar no debe estar obligado a estar en ese lugar. Pero de eso a irse en nombre de y tomar y usurpar el nombre de la Alianza Cívica es absurdo. Pero pareciera que esa es la costumbre de la coalición nacional. Igual están haciendo con el PLC cuando su presidenta y representante legal reconocida es María de Osuna, pero ellos reconocen a Miguel Rosales. Vamos a continuar con la lectura que
y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Lombardo Martínez. Ya regresamos. Andrea jugaba Play con su novia en casa. Ahora juegan Play, cada uno en su casa. María celebraba su cumpleaños con sus amigos más cercanos. Hoy lo celebra con todos. Carmen preparaba su clase desde casa. Ahora desde casa da su clase. El mundo está cambiando y en Claro seguiremos con vos. Por eso te damos el internet más rápido de hasta 200 megas de velocidad, 250 canales con 44 HD y 200 minutos línea fija para estar conectado donde y como querrás. ¡Claro que sí! Nicaragua, sí me importa. Por Nicaragua. Soy capaz de escuchar. Conferencia Episcopal de Nicaragua. Nicaragua, sí me importa. Por Nicaragua. Soy capaz de escuchar. Conferencia Episcopal de Nicaragua. Una de las batallas que hay que ganar ahorita y que ya estamos cerca es necesitamos conquistar la alcaldía de Miami. Y por eso es importante que los nicaragüenses que viven en Dade County, ¿verdad?, que son como 140,000 nicaragüenses, apoyen a Esteban Bobo, que es el comisionado que lanzó y que hizo que se aprobara en Dade County la moción y que le exigieran y le pidieran al gobierno de Trump y al Departamento de Estado que declararan al Frente Sandinista como una organización terrorista. Y es además el que denunció todas las actividades ilegales que están haciendo los sapos en la ciudad de Miami. Entonces es importante que los nicaragüenses apoyemos o apoyen a aquellos que pueden apoyar y pueden votar. Amigos nicaragüenses, en esta lucha que tenemos contra la dictadura Ortega Murillo, hay muchas batallas que tenemos que ganar. Una de esas batallas es lograr que los republicanos recuperen el control del Congreso de los Estados Unidos. Y por eso necesitamos apoyar a mujeres como María Elvira Salazar, una mujer que ha demostrado tener el carácter, la determinación, los principios y el valor que necesitamos para derrotar a la dictadura Ortega Murillo. Por eso este martes, todos los nicaragüenses en la ciudad de Miami que puedan votar por María Elvira Salazar, hay que hacerlo. Este martes, no se olviden, a votar por María Elvira Salazar para el Congreso de los Estados Unidos. Que Dios los bendiga. The days of socialism and communism are numbered not only in Venezuela, but in Nicaragua and in Cuba as well. Do we love Cuba? Do we love Nicaragua? Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Quisiera decirle a ustedes algo antes de entrar con nuestro invitado, el doctor Lombardo Martínez. Miren, yo sé que la posición que estoy tomando podrían considerarse posiciones impopulares. Eso nunca me ha detenido ni me va a detener de hacer las cosas que yo creo que son las correctas y luchar por lo que yo creo que es correcto según mis convicciones. Solo les digo a todos aquellos que me conocen y han seguido mi programa y son seguidores de mi programa, y estamos hablando más de 150,000 seguidores que tenemos en el programa. Les pido que
tengan paciencia y confíen en mí. En 1999, en el 2000, sobre todo en el 99, cuando denuncié el pacto y dije el pacto que estaba firmando y negociando Arnoldo Alemán con Daniel Ortega. Primero no me creyeron. Después, cuando la dictadura, Ortega y Alemán no tuvieron más remedio que anunciarlo, muchos empezaron a decir, bueno, eso es bueno, eso va a traer paz, eso va a traer tranquilidad, eso va a permitir que vivamos tranquilos en Nicaragua. Yo les dije, ojo, causaron enorme daño. Y los resultados se están viendo y se vieron después cuando se acabaron las instituciones, la institucionalidad en este país y se dividieron las bancadas en las diferentes instituciones. Bancadas no de liberales y de sandinistas, bancadas de aquellos que eran al servicio de Alemán y al servicio de Ortega. Porque nada importa que tengas ideología de uno, ideología de otro, si cuando llegás ahí empezás a servir a Nicaragua. El problema no fue lo ideológico, el problema fue que el compromiso que estas personas cuando llegaron a esos poderes del Estado era el compromiso con una persona, con lo que le llamaban su líder o le llaman su líder, y no con la bandera azul y blanco y el país de Nicaragua. Después, cuando en el 2007 empecé a denunciar y dije que Ortega estaba destruyendo este país y que se estaba destruyendo las instituciones y que iba a convertir una dictadura institucional, me dijeron que era loco, que eso no existía, que no había dictadura institucional, que de dónde había inventado eso. Me cayó el sector privado, me cayeron los partidos políticos, me cayeron todo el mundo encima. Y hoy seguí en mi lucha y denunciando lo que estaba pasando. Y lo más fácil para mí era callarme. Y me costó mi programa en el Canal 10, y seguí mi lucha en el Canal 2, y después me cerraron en el Canal 2, y después me cerraron en la Radio Corporación, y estuve perseguido con las amenazas de muerte, tratados de muerte y todo lo demás. Pero el tiempo me dio la razón. Y por eso ahora, cuando traté de ayudar a crear esa unidad que todos queremos, y por eso me metí cuando acepté ser parte de la mesa multisectorial, pero cuando me di cuenta que nuevamente se le había dado oportunidades a aquellos que ya nos habían traicionado antes, pero que seguían con las mismas mañas, y que el zorro podrá perder los pelos, pero no las mañas, y que gallina que come huevo, ni que le quemen el pico. Y me salí y lo denuncié. Porque no es posible que se quiera que el pueblo de Nicaragua, en su gran mayoría, crea que una unidad para cambiar las cosas en este país tiene que estar basada y tiene que ser como base Alemán, Brooklyn Rivera o Cerrato. Eso es inaudito. Entonces yo sé que a veces muchos estamos desesperados y están desesperados por la represión, por la crisis económica, por los problemas de la pandemia. Pero no se puede crear algo con esa base. O yo le hago la pregunta a ¿ustedes confían en Arnoldo Alemán? ¿Ustedes confían en Brooklyn Rivera? ¿Ustedes confían en Saturnino Cerrato? ¿Ustedes creen que, conociendo la historia del Frente Sandinista, el Frente Sandinista va a desaforar a Brooklyn Rivera? ¿Lo va a acusar de hacer tráfico con propiedades en la costa atlántica y de repente engavetan el juicio y lo vuelven diputado de nuevo? Que eso fue de gratis. O Arnoldo Alemán, cada vez que le suenan las llaves de la cárcel, no hace lo que le da la regalada gana Ortega. Entonces, en este país jamás en nuestra historia ha habido una unidad de cúpula. El pueblo ha sido sabio al ver una opción que le gusta y que respalda y ha apoyado eso. Lo hizo con doña Violeta. Doña Violeta en una unidad de 14 partidos, pero corrieron otros 4 o 5 candidatos y la gente votó por la 1. Cuando el mismo Alemán corrió, a pesar de todos los señalamientos de corrupción que había en la alcaldía, pero todo el mundo creía que era el que le podía enfrentar a Ortega y que él iba a doblar al brazo a Ortega, no que iba a pactar con Ortega. Pero la gente votó por él. 24 candidatos a la presidencia habían ahí. Pero tenemos que aprender de los errores. ¿Qué pasó con doña Violeta? Llegó a una diferente lista de diputados,
que no había tomado posesión doña Violeta, y ya la uno se había dividido en varias bancadas, y se convirtió la asamblea en un mercado persa, que también ayudó el difunto Toño Lacayo con los famosos cañonazos. Y ahí de repente los diputados se sacarían los sacos para ver dónde le pegaban el cañonazo más grande, quién lo recibía. Y había diputados, cuando se le pedía, y yo tengo varios diputados, como uno el Delgado, y lo voy a usar y lo puedo decir, que le fui a decir, hombre, no voté a favor del pacto. Y me decía, espérate un momentito, esta diputación es una beca, y las becas se aprovechan o desaprovechan, y yo estoy muy viejo para no aprovecharla. Entonces vamos a volver a cometer lo mismo. O como se lo hizo con la lucha contra Somoza, que en la misma desesperación la gente empezó a gritar en vez de Somoza cualquier cosa, y nos salió la Virgen. Lo más popular sería quedarme callado y no decir nada, pero después de tantos años de lucha, después de tantos sacrificios, después del costo que ha pagado mi familia y he pagado yo y hemos pagado todos los nicaragüenses, o la gran mayoría, no es correcto que nos conformemos con parches. Es lo que quería comentar con ustedes por los señalamientos y los ataques que he oído de aquellos que están desesperados, algunos que están desesperados, y esa desesperación no los hace ver con claridad. No por los sapos, que sabemos que siempre van a decir lo que quieran decir. Pero tengan paciencia, y esta es la gran oportunidad que a lo mejor puede ocupar la Alianza Cívica para hacer la base. Pero si no es la Alianza Cívica, el pueblo también ha dicho que no hasta el momento no venga nada, ninguna propuesta, hasta el momento que les atraiga para respaldar. Por eso es que yo creo, y voy a ayudar y a tratar de ayudar a crear una unidad política que realmente esté preparada para todos los escenarios. No para ir a prebendiar y a negociar preventa con Daniel Ortega en unas elecciones falsas. Perdóneme que me haya tomado el tiempo, perdóneme, doctor Martínez, que haya usado de usted. Gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenido al programa. A usted, doctor Arellano, por darme la oportunidad de expresar mis opiniones, y obviamente opiniones que llegan a una vasta de internautas que va más allá de las fronteras, porque la población que acude a su programa se va extendiendo todos los días. No se preocupe por lo que sus enemigos lo señalan. Ronald Reagan decía una frase, que un político puede vivir sin amigos, pero sin enemigos no. Porque la política es un conflicto permanente por imponer las acciones que el Estado debe tomar para priorizar determinadas políticas. Ahora, yo quisiera comenzar el programa con una propuesta que usted hace y que me parece muy pertinente y acertada, de iniciar una campaña de una Navidad sin presos políticos. Ojalá se pueda formar una comisión nacional e iniciar esa campaña que felizmente puede llamarse Nicaragua Navidad sin presos políticos. Me parece que eso tiene que ser la prioridad actualmente en la lucha que estamos conduciendo. Ahora vamos a partir de una premisa que es necesario y acertado. La política es un conflicto de intereses. ¿Qué significa conflicto de intereses? Son diversos programas que compiten en una campaña electoral. Si se accede al poder, el programa priorizado será aquel del partido político que ganó las elecciones. Política en el sentido que lo estoy usando significa prioridad de las acciones que tomará el Estado para resolver los problemas que se presentan en cada época. Y eso es necesariamente en Nicaragua hace falta, porque lo que tenemos ahorita, el escenario que se está diseñando actualmente, es el escenario que arrastramos desde la época de la independencia, desde 1821, y ya el próximo año tendremos 200 años de vida independiente y todavía no hemos roto aquel círculo vicioso que nos condena a una visión medieval y feudal de la política. Es decir, no hemos entrado al Estado-Nación, que nació con la Ilustración, y ese Estado-Nación está subordinado
al Estado de Derecho, el poder subordinado al derecho. Esa es la crisis que vive Nicaragua. Grupos de intereses luchan por el Estado botín para repartírselo entre su grupo, su familia, ostentarlo, pero la nación espera todavía que se construya o se lleve a la práctica lo que Rousseau llamaba el contrato social, donde deberán ser integrados todos los intereses en conflicto en la época que nos toca vivir. Eso es naturalmente lo que está fallando. ¿Y qué cosa ha fallado? Que Nicaragua no ha podido entrar a la modernidad. Esa es la modernidad. Aquí confundimos modernidad con transferencia tecnológica y transferencia científica. La transferencia tecnológica y transferencia científica es uno de los aspectos de la modernidad, pero ideológicamente la modernidad es la transformación del Estado, del Estado absolutista gobernado por monarquías totalitarias y sustentada en la visión de la divina providencia que desde el púlpito proclamaba el sufrimiento y la resignación para garantizar mano de obra subordinada a los grupos de poder. Ese modelo se rompe con la modernidad y eso es lo que hace falta en nuestra historia. Y ahí está presente ese escenario. Un escenario que no hay que perder de vista, que también se repite a nivel global. Y esta es una gran oportunidad, doctor Arellano, y no se olvide que usted está dando una contribución al debate de ideas. Eso es importante. Las ideas fijas dejan de ser ideas. Además, las ideas que se transforman en dogmas retrasan el desarrollo. Las ideas no pueden ser dogmas, tienen que estar sujetas a una evolución permanente, porque las necesidades cambian con la evolución de la sociedad. Entonces, vamos a señalar actualmente, hay dos modelos que están en lucha y se está repitiendo aquí en Nicaragua y hay que poner atención. Por una parte está el modelo de aquellos que en forma mecanicista, digo mecanicista porque estaba fuera del contexto, asimilaron las teorías del materialismo marxista. Y este materialismo marxista que Marx escribió al contacto de la realidad inglesa, donde hubo la revolución industrial, donde esta revolución industrial hizo grandes transformaciones y creó la clase proletaria, como la mano de obra asalariada. Eso nunca se ha dado en Nicaragua, aquí nunca ha habido proletarios. Esto era una sociedad oligárquica feudal, bien jerarquizada, que se mantuvo igual desde la colonia y la conquista, pasando por la independencia, y esa es la que tenemos actualmente y que está en peligro. Pero en 1979, aquí hubo una insurrección militar para desmantelar al somocismo, que el somocismo, si bien es cierto, había permitido un desarrollo económico, había fortalecido una clase media, nos confiscó por 40 años nuestros derechos políticos, transgredió nuestros derechos humanos. Entonces el nicaragüense se esperaba, y además con el somocismo, convivió una sociedad jerarquizada, herméticamente cerrada, que repetía los modelos de la colonia y que tenía en el club social la referencia para tu promoción social. Ese modelo nosotros esperábamos que se rompiera para reducir las desigualdades, tanto en el campo social como en el campo económico y en el campo político. Y no se dio, porque se pensó construir el paraíso comunista, el paraíso socialista, en una sociedad donde nunca había habido ninguna revolución industrial, no había proletarios en manera absoluta. Aquí lo que había que seguir, darle continuidad al modelo inaugurado por José Santos Zelaya, que rompe con su revolución laica, digamos revolución laica. No estoy defendiendo que Zelaya no haya sido un dictador, ciertamente que lo fue, pero rompe el modelo teológico oscurantista del Estado, subordinado a valores y principios religiosos, que son un asunto de orden privado, óigase bien, de orden privado, que tienen poco impacto en la sociedad,
sociedad democrática, porque la sociedad democrática no puede fundarse sobre dogma en manera absoluta, no puede fundarse sobre dogma. La democracia se funda sobre las necesidades que se van generando en el desarrollo. Por lo tanto, la ética que deriva de cualquier religión no se concilia con la ética de la responsabilidad que deriva de la práctica democrática. Pero le quiero señalar el punto clave para mí, que la lucha que se da actualmente en el mundo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. A la caída del muro de Berlín, que felizmente cayó ese muro de Berlín y que demostró el fracaso absoluto de la práctica del marxismo, tanto en la Unión Soviética, que se había convertido en la meca de todos estos señores. Yo les puedo citar toda una galería de nombres de estos señores que consideraban Moscú la meca y hoy se presentan como grandes defensores de la libertad y de la democracia, por esa falta de convicciones que usted señalaba al inicio de este programa, del cual usted levanta la bandera de tener abundancia. Nuestro país es un país moralmente miserable, porque las convicciones se ponen al servicio de intereses particulares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay dos modelos que actualmente puede ser objeto de discusión. El modelo chileno, por ejemplo, que era el triunfo del neoliberalismo, el triunfo de las teorías económicas, de los llamados boys de Chicago, me parece a mí que así se les llamaba, los boys de Chicago, the good boys de Chicago, se demostró en la práctica que no creó esa armonía social, que no creó absolutamente esa reducción de las desigualdades que se esperaba. Y ahí tenemos los chilenos, que después de una lucha de un año, en el cual hubieron muertos, discapacitados, jóvenes que perdieron un ojo, los dos ojos, como producto de las bombas lacrimógenas, hoy el pueblo chileno por un 70% rechaza la constitución creada por el neoliberalismo, donde privatizó muchos de los servicios del Estado, la educación, la salud, inclusive los deportes privatizados. Entonces, ese modelo está en crisis. Por otra parte, está en crisis también los modelos de la izquierda. Véase Venezuela, ha tocado los niveles más bajos del desarrollo económico. No hay producción, no hay ingreso al Estado. El Estado no dispone de recursos para resolver los problemas de los grupos sociales de bajos ingresos, es decir, los servicios de salud, los servicios de educación y así sucesivamente. Entonces, el modelo de la izquierda ha fracasado totalmente porque ha querido centralizar la economía, descuidando la economía de mercado, que realmente la economía de mercado genera riqueza, y eso está absolutamente demostrado. Pero el modelo chileno en crisis, que es el modelo que yo temo que hay un grupo en Nicaragua que aspira a instalar después del sandinismo orteguista, tenemos el modelo boliviano. El modelo boliviano le demuestra a usted que es posible crear un sistema político en el cual se lucha en contra de las desigualdades, de las jerarquías sociales cerradas, de las desigualdades económicas y políticas, dentro del marco de las libertades absolutas de los derechos del ejercicio de los derechos políticos de la población en general. Y esos derechos políticos, y uno de esos derechos políticos se expresa en elecciones limpias, transparentes, como se dieron precisamente en Bolivia. Ojalá este presidente que llega a Bolivia elimine aquellas políticas de exclusión donde los grupos indígenas, los aymaras y los quechua se adueñaron del aparato estatal, excluyendo también a la población de origen europeo. Ojalá, pero ya muchas de las declaraciones del nuevo presidente están orientadas en este sentido, que quien ganó fue Bolivia, no un determinado grupo social. Pero lo más interesante que yo le señalo, y esto es importante para usted que es un hombre acucioso y un hombre interesado por el futuro de nuestro país, es que allí triunfó la democracia, y es posible. Y esto viene a romper totalmente con esta idea de Ortega de que él es el mesías imprescindible para llevar a cabo la transformación de esta sociedad, y lo que ha hecho es lo contrario.
lo contrario de transformar esta sociedad, lo que ha creado es el mismo grupo de nicaragüenses que se adueña del Estado con un sentido prebendario que lo arrastramos desde siglos, que antes se llamaban tipucos y calandracas, que más tarde se llamaban demócratas y liberales, después liberales y conservadores, y ahora ese modelo que era hegemonizado por dos partidos políticos, es decir, por el disfraz de partido político liberal y conservador, se rompió con la llegada de los sandinistas con el mismo estilo de hacer política. Pero, ¿qué cosa se demuestra con eso? Que es posible construir. Por eso yo en el programa anterior, usted se recuerde, yo inicié señalando que las transformaciones no solamente es un monopolio de la izquierda, también tiene que ser un monopolio de los otros partidos demócratas liberales. Es decir, luchar contra las desigualdades de todo tipo, contra las discriminaciones de todo tipo, dentro de un marco donde se respeten plenamente los derechos políticos y particularmente el derecho a elegir y respetar el voto, que es lo que el nicaragüense aspira y anhela desde hace siglos. Ahora, doctor, ¿cómo hacemos para que aquí en Nicaragua podamos llegar a esa fase, a tener elecciones libres donde se respete la voluntad de la mayoría? Tenemos a un Ortega, como usted mismo lo acaba de mencionar ahorita, que se cree el Mesías y aferrado, él y su cúpula y su familia, al poder. Y pareciera, siguiendo los consejos de Tomás Borges, tienen que hacer lo que tengan que hacer, pase lo que pase, cueste lo que cueste, pero el poder no lo van a soltar. Por el otro lado tenemos a un pueblo, en su gran mayoría, un pueblo noble, pueblo valiente, pero al mismo tiempo, después de tantas amarguras que ha pasado, un pueblo desconfiado, ¿verdad? Por otro lado tenemos una clase media que está cada día es menor, que está más preocupada por sobrevivir que ver cómo luchar contra Ortega. Y tenemos una clase alta, ¿verdad? Unos grandes clases altas en este país, que es una clase alta egoísta, una clase alta que es hasta prebendaria, donde su prioridad no necesariamente es la democracia, ni la libertad, ni nada por el estilo. Su prioridad es hacer reales, pase lo que pase, pues, su gran mayoría, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para lograr los cambios que necesitamos en este país? O sea, comenzando sacando a Ortega de que se someta a un proceso democrático, sin tener que volver a las armas como en los años 80. ¿Cómo hacerlo esto pacíficamente? Mire, doctor Arellano, la insurrección de 1979, en la cual nos apoyamos todos los nicaragüenses para crear una sociedad mucho mejor que la que heredábamos del somocismo, careció del debate político. No habían ideas que habían fermentado en el tiempo. La toma de la Bastilla y las transformaciones que se dieron en la Francia del siglo XVIII fueron el producto de las ideas de la Ilustración, de las ideas de la enciclopedia. ¿Qué debate había aquí en Nicaragua en 1979, si no era solamente la expresión de rabia y de emociones y de odio en contra del somocismo? La política pertenece a la esfera de la razón, y eso nos enseñó la Ilustración que tuvo su expresión política en el liberalismo primitivo, no en el liberalismo económico, en el liberalismo político y social. No hubo debate, absolutamente, y un grupo de personas privos de ética, privos de formación académica, tomaron el poder con las ideas absorbidas, descontextualizadas de un marxismo que ya estaba en decadencia, ya estaba totalmente en descomposición, porque ya se había demostrado un fracaso, pero ellos lo tomaron como aquellos que leen la Biblia, como esos pastores evangélicos o los otros miembros religiosos que le leen la Biblia, les conocen los versículos, le conocen
los diversos evangelios, pero si lo saca usted fuera del contexto de la Biblia, se da cuenta usted totalmente que son una totalidad de ignorancia. Es decir, no solamente sirve el conocimiento de la Biblia, sirve otros conocimientos para incrementar nuestra visión del mundo. Entonces hubo una total carencia de ideas, una total debate de ideas, y se alzó lo mismo que sucedió cuando Castellón y Máximo Jerez en 1856, para desplazar a Fruto Chamorro, para otro llamado Fruto Pérez, porque era un bastardo de la familia Chamorro, para desplazar, y llaman al filibustero Walker, sin saber que Walker está contaminado de la idea de América para los americanos, de la frontera divina que caracteriza la juventud de su época, y se lanza a la conquista de Centroamérica para anexarla al sur de los Estados Unidos, cuando ya ahí se está fermentando la idea de la guerra de secesión, de la lucha en contra del norte industrial, que quiere transformar los esclavos en asalariados, mientras el sur insiste en mantener los esclavos, que son la fuerza laboral para el campo. Eso no lo conocían, no lo sabían, lo traen como mercenarios pagados. Eso es lo mismo que sucede con la llamada Dirección Nacional en 1979 con Tamaulipas y la compañía y su compañía. Que no captan que en 1979 el modelo que están proponiendo está ya en descomposición, está en desuso. Eso se ha dado en la historia nuestra, porque todas nuestras acciones políticas han sido descontextualizadas, porque se espera el salto de la sociedad política hacia el Estado de Derecho y hacia la nación, que es el salto que falta todavía de las ideas absorbidas de la Ilustración en nuestro país, que fueron también deformadas, porque las ideas de la Ilustración por parte de los grupos intelectuales de élite y a la cabeza los sacerdotes, deformaron la Ilustración, como quieren hoy deformar las ideas de Charles Darwin de la evolución, como un día Santo Tomás de Aquino deformó las ideas de Aristóteles, es decir, el racionalismo aplicado a sus creencias religiosas. Eso lo hemos vivido, pero en Nicaragua esa descontextualización de aplicar sistemas que no corresponden a nuestra historia nos ha sido fatal. De nuestra historia la señala Zelaya. Pero doctor, pero volviendo, ¿cómo hacemos? Bueno, con la experiencia que usted tiene. Bueno, aquí está. Usted da una contribución todos los días a ese debate de ideas. Cuando oímos al licenciado Sáenz, cuando oímos a Oscar René, cuando oímos a sus diversos invitados, están aportando ideas. Esos debates no se daban antes. ¿Qué cosa era lo que nos ofrecía la televisión? Ir a ver a Miriam Ebé a la televisión, o bien escuchar a aquel señor, Downey, que tenía un programa en la televisión. Usted ha iniciado, usted está fermentando ideas, pero tenga paciencia. Esa fermentación, esos frutos, no los vamos a ver, en un breve tiempo. Ese proceso necesita su propia dialéctica. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? El problema que estamos viendo, hacer la unidad alrededor de un proyecto. Cuando usted señala a Alemán, y Alemán ciertamente, y Cerrato ciertamente, y Blücher y Reba, ya cumplieron su función política. Si hicieron bien a este país o le hicieron mal, eso la historia lo va a definir. Pero el mejor bien que pueden hacer a este país es retirarse de la política actualmente, porque ya agotaron todas sus ideas y agotaron todo su esfuerzo y toda su actividad. Pero no lo hacen, están influyendo enormemente, están en la coalición. Pero usted no señala que Eduardo Montealegre también es responsable, cuanto a Daniel Ortega, de los pactos políticos que se han dado en este país. También lo he dicho, cuando he comentado, lo he dicho, si en el 96 en el 2006 no ganó Ortega. Aún con la división del voto, Ortega no ganó. Ahí lo que hubo fue un pacto a tres bandas.
Exacto, pero así como es chantajeado Alemán de ser llevado a los tribunales por actos de corrupción, así me parece que el señor Montealegre es chantajeado por el escándalo de los famosos CENI. Pero a diferencia, Montealegre ya se retiró. Según dice, está detrás del telón. Así son los rumores a sottovoce, que detrás de este camino por la libertad está él. Él es el que maneja realmente, es el tirititero del camino. ¿Cierto o no cierto? Yo solamente cumplo con señalárselo de que esto puede ser también. Déjeme decirle algo, he tenido la oportunidad de platicar ya en muchas ocasiones con Kitty Monterrey, y no me da la impresión de ser una mujer que se deja mangonear de nadie. Bueno, pero hasta ahí, pero no milito por él, pues, ¿verdad? Pero sí no me da la impresión de ser una mujer que se deja mangonear por nadie. Tenga cuidado que usted genera corrientes de opinión, definitivamente. Es decir, cualquier expresión suya tiene un valor, tiene un peso en la sociedad nicaragüense, porque está generando una corriente de opinión. Y yo me apoyo en lo que usted está diciendo, y naturalmente pues que la señora Kitty Monterrey no sea la que aparece en primera fila, mientras detrás está el señor Montealegre, pero es importante que señalemos el comportamiento político del señor Montealegre y también de muchos de la empresa privada. Así es, aquellos que convivieron con el sandinismo y obtuvieron grandes utilidades en esa relación. Por eso que dije que hay un sector privado, ¿verdad? Hay un gran capital que en su gran mayoría son envidiosos, porque lo que le digo envidiosos, son egoístas, fue la palabra que usé, porque al ser egoístas solo piensan en ellos y no en el país, y la historia lo ha demostrado, ¿verdad? No podemos señalar que son 100%, pero sí hay un buen grupo de ellos que son, y parece que quieren seguir haciendo de ese mecanismo de egoístas y buscar acuerdos prebendarios. Pero usted en la parte, usted tiene dos momentos en su discurso. Un momento en el cual expresa el pesimismo más avanzado, pero después nos viene con expresiones optimistas. Yo pienso que la empresa privada es necesaria totalmente, como son todos los intereses en juego de este país, para construir el Estado de Derecho y el Estado de Nación. Lo que se tiene que hacer es un acuerdo político, un nuevo contrato social, pero para eso se necesita una comunidad política, una sociedad política que rompa el círculo histórico prebendario que ha caracterizado el Estado como botín, como el Estado nepótico que hemos tenido hasta nuestros días. Y eso lo tenemos que señalar, absolutamente, que ese es el problema, porque si usted va a ver en este momento el capital financiero transnacional, global, que domina el mundo, está tratando de imponer un modelo donde habla del respeto a los derechos humanos, mientras entierra todo clamor de derechos laborales, de derechos civiles. Eso es importante que tengamos en cuenta, absolutamente. En las maquilas que usted ve, y que son bienvenidas las maquilas, seguramente que sí, todo clamor de derecho laboral está cancelado con la complicidad del mismo sandinismo que un día proclamó ser el representante de la clase obrera campesina, y hoy son los aliados de estos modelos para poder mantenerse en el poder. Entonces, retomar otra vez los intereses nacionales, eso tiene que ser la lucha política. El sector privado contaminado, como usted señalaba al inicio del programa, es también el sandinismo contaminado. También hay sandinistas que acogerán mis palabras y acogerán mi discurso en la justa dirección, porque aquí lo que tenemos que plantearnos es la nueva Nicaragua, doctor Arellano. Ni el modelo chileno del liberalismo transnacional, del liberalismo financiero internacional, porque como le vuelvo a decir, yo estoy convencido totalmente que la corrupción de la clase política en el mundo
la corrupción de la clase política, fue promovido por los centros de poder. Porque si usted nota, ahí precisamente en Chile, ahorita los ganadores del plebiscito en favor de la nueva constitución señalaban que los grupos dirigenciales en la época de Allende se habían plegado, se habían vendido a estos organismos multilaterales que penetraron Chile como han penetrado el mundo, definitivamente. ¿Dónde están los diversos partidos de izquierda que una vez paralizaron Francia, que una vez paralizaron España, que una vez paralizaron Italia? Todos fueron sometidos a la corrupción y promovidos socialmente. Ahora, quería comentar algo y decirle algo. Adelante, doctor, cuando usted dijo ahorita que expongo como un panorama pesimista, y lo que pasa es que trato de, en primer lugar, yo estoy convencido, optimista, dije también en la segunda parte, yo estoy convencido de que esta dictadura la vamos a sacar. Claro que sí. Si no creyera eso, no hubiera regresado del exilio para venir aquí a sufrir las consecuencias de estar bajo la represión, las amenazas de muerte. He estado secuestrado en mi casa, secuestrado en mi familia, y ahí me andan siguiendo las 24 horas del día, ¿verdad? Pero lo que sí creo también, y lo que a veces podría decir yo, y caigo en no diría desesperación, pero en la preocupación es que ando buscando gente con experiencia como usted, con una enorme capacidad, conocimiento, para ver cómo logramos evitar que se termine de destruir más este país. Ese es porque yo digo, tarde o temprano se va a ir, pero entre más tarde se vaya o más tarde lo saquemos, más destruido va a estar Nicaragua. Si aquí vamos a celebrar cuando se vaya Ortega y va a ser día de fiesta y todo lo demás, pero lo que se nos viene después es enorme. Si aquí no hay nada que esté bien, no hay ninguna institución que esté bien, la parte de la crisis económica, donde usted toque el sector de educación, el sector salud, el sector de Estado de Derecho, el sector social, el sector económico, el sector político. Si aquí hay que reconstruir todo, donde uno aprieta, ahí sale ¡pum!, como decimos los nicas. Entonces, esa degradación, doctor Arellano, favorecerá la salida de Ortega. Esa degradación es parte de la estrategia para acelerar la salida de Ortega, que evidentemente, según su discurso y el discurso que yo practico y practica la mayoría de los que van a su programa, tendrá que ser una salida política, no una salida violenta. Correcto. En el 2021, en este país tienen que haber elecciones libres y se tiene que respetar, cosa que no se ha respetado en las últimas elecciones. No solo las elecciones para elegir las autoridades nacionales, sino también las autoridades municipales. Y yo les señalo, por ejemplo, el caso del licenciado Eduardo Montealegre, que ganó las elecciones en el 2008, en las elecciones municipales, y le robaron la municipalidad de Managua. En esa época, Montealegre iba aliado con Alemán, con el mismo Alemán con el cual se había confrontado en las elecciones nacionales del 2006, donde salió derrotado y donde, de acuerdo con su comportamiento, él al acelerar su reconocimiento a la victoria de Ortega, impidió el recuento de ese 8% que venían del área rural y que seguramente le hubiera dado la victoria al doctor Rizo Castellón, tal vez no para la primera vuelta, sino le hubiera dado la victoria en la segunda vuelta mediante la unión de todos los partidos liberales. Definitivamente, en 2006, por algo Ortega accedió. Él sabía que los votos que venían iban en su contra. Eran del área rural. Y que iba a una segunda vuelta. De eso no me cabe la menor duda que íbamos. Es más, el acuerdo ese a tres bandas que se dio entre Montealegre, Alemán y Ortega,
también traicionó a los mismos Estados Unidos, porque había un acuerdo, y esto no es cuento, doctor Lombardo, porque yo estuve en esa reunión, un acuerdo con el señor Trivelli, con el embajador Trivelli, que si los tres principales candidatos, Montealegre, Rizzo y Mundo Jarquín, no se contaban ese último 10% y no reconocían los resultados, el gobierno de los Estados Unidos no iba a reconocer a Ortega. Ya había ese compromiso por parte del embajador Trivelli en ese momento. Pero a una reunión que estaba programada para las 4:30 de la tarde, de repente pues, todos se dio cuenta que en vez de estar esa reunión entre los tres candidatos, Montealegre estaba reconociendo a las 5 de la tarde o 5 y pico de la tarde, estaba reconociendo a Ortega, desgraciadamente. Ortega impidió el triunfo de Castellón, de Rizzo Castellón, arrastrado por el odio, por la rabia. No quería que Rizzo Castellón asumiera el poder, porque era, según la visión de Montealegre, era la continuidad del poder de Alemán, cosa que era discutible, porque el doctor Rizzo Castellón, con el cual yo tuve un acercamiento en los últimos años de su vida, había madurado en su visión política. No obstante, pues que él vivió en contacto de la dictadura de Pinochet durante todo su tiempo en el exilio. Ahí desgraciadamente la historia, y estoy pensando en escribir un libro, estoy pensando. Yo creo que sería, y permítame, yo no soy muy dado a expresiones de ditirambo o elogios exagerados. Sería saludable, definitivamente, porque una de las cosas que adolece el pueblo nicaragüense es que le esconden la verdadera historia. Por lo tanto, usted puede darse en este país, debido a nuestra ignorancia, de que el ladrón más grande de este país aparezca mañana como presidente de la Comisión de Lucha contra la Corrupción, como hacían los sandinistas en su primera legislatura, donde el presidente de la Comisión Antiaborto era el más grande abortista de Managua. Fíjense que en el 2006, como dice el dicho, el niño que llora y la china lo que pellizca. Ahí Montealegre no quería que ganara Rizzo por celo, por envidia, por todo lo demás. El alemán no quería que ganara Rizzo porque tenía miedo que Rizzo le quitara el partido o le terminara de quitar el partido por el liderazgo liberal que tenía Rizzo dentro de la base. Acordémonos que él era tan creyente y predicador de la filosofía liberal que los liberales se identificaban con él plenamente, ¿verdad? Y es un hombre que nunca lo acusaron de corrupción, de corrupto, ni nada por el estilo, ¿verdad? Y Ortega tampoco quería perder, así que ahí Rizzo luchó contra el mundo aquí en Nicaragua. Es que lo que pasa, mire, que nosotros teníamos una idea de un partido liberal donde su dirigencia se renovara. Así, nuestros contactos mayores eran con el Partido Liberal de Honduras, y el Partido Liberal de Honduras nos daba lecciones de renovación de liderazgo en determinados periodos. Nosotros caímos otra vez en que una familia se adueña del Partido Liberal y lo mete en crisis, y lo tiene en crisis actualmente, por esa falta de renovación de liderazgo, que Rizzo era en favor de esa liberación, de esa renovación del liderazgo, porque él había vivido la experiencia también somocista. Somoza, con su obstinación de mantenerse en el poder, sacrificó también a esa pobre Guardia Nacional. Ahí andan esos ex guardias nacionales, esos mayores, esos generales, esos miembros de la EBI con currículum de las mejores universidades, destruida porque no tuvieron una visión política. Interpretaron la lealtad en una forma perruna y no en una forma de los intereses nacionales. Esa es la crisis que hemos vivido. Sí. Y lo peor, don Jaime, es que muchos de esos señores que apoyaron el somocismo no nos vienen ahorita con su autocrítica y sus reflexiones sobre los errores cometidos durante ese periodo. Lo mismo que hizo el sandinismo de la Dirección Nacional. Ninguno de ellos aparece hoy en la televisión autoenjuiciándose, señalándose
de los graves errores que hicieron en la gestión de su gobierno. Eso hace falta en nuestro país. Y la historia, como usted dice, hay que por eso estoy inclinado a escribirlo, porque en ese periodo, en ese 2006 también la gente ya se le olvidó que Rizzo y Alvarado en un momento dado iban a renunciar a la candidatura del PLC y iban a unir esfuerzos con Montealegre, porque se dieron cuenta en un momento dado lo que al final resultó, que Alemán los iba a traicionar, ¿verdad? Porque la fórmula Rizzo-Alvarado jamás iba a permitir a Alemán que llegara al poder. Y yo me acuerdo que inclusive se trajo a Monseñor Mata de Estelí para que el Monseñor Mata le llevó la carta de renuncia al PLC. Y entonces iniciaron hubo unas negociaciones en lo cual Rizzo iba a renunciar a la candidatura junto con Alvarado para respaldar a Montealegre, con el compromiso de que se iba a unir la familia liberal, y entonces Montealegre iba a ser presidente y el siguiente año, el siguiente periodo, iba a lanzarse Rizzo. Y lo que impidió el acuerdo es porque Montealegre no aceptó llevar a Alvarado de vicepresidente, ¿verdad? Por eso no se llegó a un acuerdo, sencillamente por esa decisión de Montealegre de decir que no quiso llevar a Alvarado, porque Alvarado había aceptado ser vicepresidente de Rizzo y no había aceptado ser vicepresidente de él al principio. Esa es la historia. Y de nuevo, doctor, no es algo que me contaron. Yo estuve ahí de casual, y fue porque las negociaciones las estaba llevando en ese momento Álvaro Somoza, representaba al doctor Rizzo, y Ariel Granera representaba a José Antonio Alvarado en las negociaciones con el equipo de Montealegre. Y entonces Montealegre, en una de esas, Montealegre, después de la segunda reunión, vetó a Ariel Granera para que no llegara, porque decía que con Ariel Granera no se podía conversar. Y entonces, en ese momento, a mí me piden los dos ellos que yo vaya a las negociaciones para tratar de mediar en esas negociaciones. Y por eso es que me doy cuenta de que Montealegre no aceptó a José Antonio Alvarado como vice, porque Rizzo iba a ir para la Asamblea Nacional, ¿verdad?, como primer candidato a diputado nacional, y Rizzo iba a asumir la presidencia de la Asamblea con la bancada, y así se empezaba a reconstruir el país. Todo porque José Antonio no había aceptado ser su primero, porque como él se lo propuso primero que Rizzo, ¿verdad?, y no se lo aceptó, entonces Montealegre nunca se lo perdonó. Imagínense cómo estaría este país si la historia no hubiera sido diferente, cómo estaríamos ahorita. Mire, con Rizzo y el doctor Alemán, aquí hubo, si usted quiere, un salto cualitativo en política, porque la clase media, aunque Rizzo pues era una clase media bastante adinerada, una burguesía de provincia cafetalera, de Jinotega, y el mismo doctor Alemán tiene el mismo currículum, pues también una burguesía cafetalera, se daba un salto cualitativo porque se rompía el liderazgo tradicional de los Gamonales de León, y en el lado liberal, y en los conservadores, pues de los Gamonales de Granada. Se rompía ese modelo. No se pudo, debido pues que no te olvides que Montealegre se da ínfolas de Patricio, y eso era un elemento que él lo hacía sentir en las reuniones. El político es aquel que tiene la capacidad de consensuar los diversos intereses alrededor de un proyecto sin querer imponer ínfolas de ningún tipo. Y ese es uno de los defectos que caracterizaba a Montealegre, porque yo lo conocí muy de cerca. El país sería totalmente diferente, no estaríamos donde estamos ahorita, pero desgraciadamente por eso es que digo que creo que estamos en la obligación nosotros, aquellos como usted, pues con mucho más experiencia que yo, pero que ambos hemos sido parte y sabemos y conocemos la historia de este país, muchas intimidades que no se saben, que hay que darlas a conocer y enseñar, no para ni denigrar, ni crear odio contra esta persona, sino para que se aprenda de eso, para no volver a caer en eso mismo o en aquellos personajes
que se parecen a esos personajes que ya nos tienen donde estamos ahorita. ¿O estoy equivocado, doctor? No, usted se recuerda que aquí a Managua, no sé si usted estaba aquí en Managua, vino aquel general polaco, Jaruzelski, vino a Managua a dar una conferencia y yo fui. Y Jaruzelski dijo una expresión antes de que se diera el fenómeno de la transformación de Polonia en un país democrático en el cual Jaruzelski contribuyó, pero él fue alineado a Moscú por muchos años. Él dijo una frase que me marcó para siempre. El enemigo principal del político es el odio. Y lo vimos en la práctica. En lo que estamos ahorita analizando, el odio prevaleció sobre la razón y nos condenó a la situación en la cual estamos viviendo. Porque el odio no tiene una visión trascendental, la razón sí. Porque cuando usted va y el odio el que está dominando a Ortega. Ortega está obstinado en el poder. Él está obstinado en el poder, la señora está obstinada en el poder, pero también odio. Porque lo que ella destila es odio. Ahí no hay ni amor, ni solidaridad, ni nada por el estilo. Cada vez que puede soltar el veneno, lo suelta. Ese estilo de hacer política tiene que ser enterrado para siempre. La evaluación que yo haré de un político mañana es ver si lo que proclamó que haría en su gestión lo llevó a efectos. Queremos resultados. Alemán usó una frase retórica, pero que en la práctica no la llevó a cabo, hecho no palabra. Así es. En la práctica fue lo contrario. Pero la política son hechos, no retórica desalmada, no discursos exaltados, no proclama altisonantes como le caracterizaba a Tomás Borges, que tenía una retórica que electrizaba al público, pero en la práctica era simplemente un clown. Entonces, queremos políticos que resuelvan los problemas. Ortega, para mí, ya ha agotado su capital político. Ya no conviene más a los intereses del país. Tiene que irse a su casa, necesitamos un nuevo gobierno. Pero el problema ya lo dijo usted al inicio. Usted dijo al inicio una frase que también me acompaña a mí. Después de Somoza, cualquier cosa. No debe caracterizar esta situación con Ortega, después de Ortega cualquier cosa. Porque ya le señalé que después de Ortega no tiene que venir el modelo chileno, que va a provocar insurrección en las calles, va a provocar profundas desigualdades, va a permitir que las transnacionales, no creamos que las transnacionales nos van a resolver. Vea que el Google y el Facebook, ojalá no me quiten mañana de las cosas que escribo allí, pero no, estoy bromeando. El Facebook en ciertos países no pagan los impuestos, tienen problemas en Francia y en Italia misma. El mismo Google tiene una cuenta para pagar impuestos, porque creo que ahí a través de ciertas maniobras fiscales paga el impuesto en Inglaterra y no lo paga en Italia. Yo me recuerdo cuando leo esas cosas, porque yo veo mucha televisión extranjera en inglés, en italiano, en francés, y hago mi esfuerzo que mi cerebro me permite para aprender el alemán, que por cierto fue la lengua que moriré sin haberla aprendido, pero que era la lengua pues que yo amo la filosofía alemana, me inspiro mucho en su filósofo. Pero le vuelvo a repetir, eso mismo que se da con estas grandes transnacionales, se dio con Zelaya. Cuando Zelaya, en las concesiones que había dado, pretendió que pagaran las licencias que él había otorgado a diversas empresas norteamericanas y no querían pagar. Entonces vino el señor Knox, que era el secretario de Estado, que era el abogado de estas empresas en Nueva York, que le organizó su desmantelamiento. Hoy los Estados Unidos no son eso, porque ciertamente han evolucionado y hoy tienen un programa mucho más diverso. Pero no podemos ignorar la historia. Lo mismo sucedió con Arbenz en Guatemala, con la United Fruit Company. Usted es muy joven, o al menos la expresión de su rostro revela una juventud desbordante. Permítame decirle, pero hay que conocer la historia. Queremos el modelo chileno, que vengan estos egresados de Harvard, de Stanford y de lo que provocó la ira de los jesuitas y se fueron a la revolución cuando Oxford y Stanford invadió su ámbito de la educación nacional
con el INCAE. Usted se ha hecho la pregunta por qué se volvieron revolucionarios los jesuitas. Porque el INCAE rompió el monopolio que ellos tenían históricamente de la educación en Nicaragua. Y lo hicieron también en los otros países. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Estamos? Usted tiene que saber por qué en Chile vimos las imágenes odiosas, por cierto, que rechazamos absolutamente, porque esa no es la manera nuestra, civilizada, de hacer política, de iglesias quemadas. Porque la iglesia ha sido, los jesuitas y el Opus Dei, el señor Humberto Belli, han sido los beneficiarios número uno de los grandes negocios en Chile. Para que eso no se conoce aquí, pero lo sepa. El Papa Juan Pablo II, que usted llama santo, le dio una condecoración a Pinochet. Este Papa resulta un Papa, me parece a mí, yo le tengo simpatía, porque está luchando contra esa forma de cómo la Iglesia perdió mucho de su poder espiritual, porque se apoyó esencialmente en desarrollar el poder temporal. Es necesario que conozcamos estos puntos de vista. ¿Qué queremos para Nicaragua? Bueno, yo le puedo decir, yo quiero un gobierno, sea de derecha, sea de izquierda, porque la izquierda ya no genera más confiabilidad en este país después de la experiencia de la Dirección Nacional y de la familia Ortega Murillo. Sea de derecha, que combate las desigualdades económicas, que combata las desigualdades sociales, que promueva lo que los franceses llaman permanentemente el ascensor social. Ese es el gobierno que yo quiero en este país y lo voy a apoyar. Lo voy a apoyar sea de derecha o de izquierda, pero que tenga un modelo y que naturalmente no me confisque mis derechos políticos, porque el derecho a cambiar gobierno, ¿no? Yo me siento tranquilo que si es un gobierno incapaz, corrupto, que todo se reduce a su retórica flamboyante, bueno, yo lo puedo cambiar a través de mi voto. Eso yo pienso que es nuestra aspiración. Eso es lo que todos aspiramos, que sea a través del voto, lo que la mayoría decide, y esa es la democracia. Y si la mayoría coge un gobierno de izquierda, pues ni modo. Y eso es lo que quiere la mayoría. Y si la mayoría quiere un gobierno de derecha, quiere derecha. Yo preferiría un gobierno de centro, diríamos centro-derecha. Me gustaría a mí, pero con una visión nacionalista, pues, usando la misma, el grito mexicano. Los mexicanos dicen México para los mexicanos, que aquí sea Nicaragua para los nicaragüenses, y que la prioridad sea el bienestar de todos nosotros, todos los nicaragüenses, ¿verdad? Y después vemos lo demás, pero que sea a base de educación, a base de progreso, a base de justicia social, a base de un Estado de Derecho, que aquí alguien por robarse una gallina lo echan preso y va al calabozo, y alguien que se roba millones es reconocido como alguien que es vivo. Qué hombre más inteligente logró robar. Esa cultura, esa sociedad, ese pensamiento, hay que cambiarlo en este país. Yo, doctor Arellano, si usted me permite, nuestra historia se caracteriza por embelecos patrioteros. Y una de las cosas que me repugna más a mí son las fiestas patrias, porque es el mismo discurso, la misma retórica. Cuando Alemán proclamó y dijo hechos y no palabras, yo me esperé que un día nuestros ciudadanos, nuestros niños que viven a lo largo de la frontera tuvieran excelentes centros de salud, tuvieran excelentes escuelas, tuvieran excelente cooperación social. Sin embargo, ningún gobierno lo ha hecho y continúan yendo los habitantes de la frontera con Costa Rica a usufructuar de los centros de salud del país vecino. Eso es un fracaso. Todo se reduce aquí a discursos embalsamados de las mejores intenciones, pero como se dice en Roma, el cielo está lleno de cruces, de gente que llena de buenas intenciones. No, son hechos los que queremos. México no es un buen ejemplo. No, yo usé México por el lema de México para los mexicanos. Pero es un fracaso. México para la democracia es el peor ejemplo. Si ahí hay, pues cuánto el PRI no pasó gobernando 45 años o más todavía, a base de corrupción, a base de toda la trampa de vida y por haber, que en un momento dado fue parte de la costumbre
Y la corrupción es parte de la costumbre en México. Bueno, pero ese México que usted señala es un México que históricamente es un fracaso. Perdieron la mitad de sus territorios por la guerra de aquel general Santana, que para algunos es mucho héroe. Perdieron la mitad de los territorios, que seguramente en este momento estuvieran en el subdesarrollo máximo, porque el Estado nunca llegó a esos territorios, como sucede muchas veces aquí en Nicaragua, donde el Estado, que somos un territorio más pequeño, donde el Estado no hace presencia y existe la ley de la selva. Hay ejemplos concretos también aquí en nuestro país. Para ir terminando, doctor, porque ya se nos venció el tiempo, su opinión alrededor de la salida de la Alianza de la Coalición Nacional. Este es un gran reto para la Alianza, para tratar de construir algo que recibe el respaldo del pueblo de Nicaragua, ¿o fue un error? Mire, definitivamente la coalición nacional tiene que darse con todos los partidos políticos. El problema de la alianza cívica es que cometieron ellos errores. Es decir, la integración de partidos que yo les llamo aficio oposición. Los aficios oposición. Yo lo digo con un término un poco más sutil que aquellos que llaman partidos zancudos. Eso generó una cierta desconfianza alrededor de la coalición. Y se señalan de que los culpables de haber integrado a estos partidos son miembros de la llamada Alianza Cívica. Son ellos los culpables, que se cometió ese error político y que agravó la desconfianza hacia alrededor de la coalición. No es porque el liberalismo no tenga un futuro en este país. Claro que lo tiene futuro, claro que tiene futuro, porque en Nicaragua el liberalismo es cultura. El liberalismo es cultura. Nuestros actos son liberales, nuestros actos cotidianos son liberales, nuestra forma de pensar es liberal, nuestro individualismo es liberal. Entonces, el liberalismo tiene futuro, pero tiene una crisis de desgaste político. En la democracia uno se desgasta, definitivamente. El gran triunfo de Bolivia es que rompió la continuidad de Evo Morales, que se creía un mesías. Que vuelva ahí y que se dedique a trabajar, a los trabajos que él hacía. Si un día se le llama otra vez al gobierno, la gente va a decidir. Pero esa continuidad, eso fue el triunfo de Bolivia para mí, que se rompió esa continuidad del mesías, que nada es... el Estado termina si no estoy yo. El Estado San Samoa, el Estado sin mí, no existe. No, eso se rompió. Y eso es bueno, darle continuidad. Eso es lo que la crisis que tenemos en Nicaragua, es que este gobierno está políticamente desgastado, ha perdido totalmente su confiabilidad, así como la dirigencia de los diversos partidos que se han señalado, porque se les señala que han vivido en contubernio con el sandinismo. Como se señala, claro, y sigue, como se señala con nombre y apellido, el contubernio que existió entre determinados dirigentes empresariales con la nueva dirigencia empresarial sandinista. Bueno, doctor, yo le agradezco enormemente como decía, cada vez que estoy con usted me siento que fui a la universidad y aprendí. Y entonces cierro mis libros de notas, bien apuntados, para después leerlo y aprender nuevamente, como que si estuviera en la universidad. Siempre es un honor y un placer tenerlo aquí, doctor. Usted es muy generoso, doctor Arellano, y permítame decirle una cosa. No es que voy a rezar por su salud, porque usted sabe que más me apoyo en la ciencia, pero el aspecto lozano, rebosante, que muestra en este programa, me hace dormir tranquilo esta noche sobre el futuro de Nicaragua. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Acuérdense de lo que dijimos al principio. Necesitamos, y hago un llamado a todos los nicaragüenses, a todos los sectores, dentro y fuera de Nicaragua, a que iniciemos una campaña. La campaña, y le agregamos lo que dijo el doctor Martínez, una Nicaragua sin presos políticos, una Nicaragua para que tengamos una Navidad sin presos políticos. Unámonos todos, ¿verdad? Para iniciar esa campaña que nosotros iniciamos hace un par de días, una Navidad sin presos políticos, y que ojalá busquemos la manera de cómo podamos
hacer una protesta, poner presión, ya sea a través de todo el mecanismo que podamos, cívico y pacífico, para que logremos, a lo mejor logramos el milagro de que esta Navidad no haya presos políticos en este país. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en el programa Diálogo Independiente, donde estaremos con Sergio Marín, Javier Reyes, Alba, ¿cómo se llama? Bonifacio Miranda, el doctor Bonifacio Miranda y el que les habla. Programa especial todos los viernes, Diálogo Independiente, aquí en Jaime Arellano La Nación, de 5 a 7 de la tarde. Y el sábado, acuérdense, el chat especial, programa especial este sábado 31 de octubre a las 2:30 p.m. por YouTube. Así que nos vemos, y una manera de apoyar a este programa, participando en este programa de YouTube el día sábado a las 2:30, en este superchat donde ustedes van a poder hacerme preguntas, inquietudes, comentarios, y yo trataré de tocar de respondérselas todas con los diferentes temas que ustedes toquen. Que Dios los bendiga, nos vemos mañana y definitivamente también nos vemos el sábado. Que Dios los bendiga. La unión de todos los sectores democráticos va, pero no debe ser a ciegas, sino haciéndolo bien. Todos los nicaragüenses estamos unidos. Todos queremos derrotar a esta dictadura y construir una Nicaragua mejor. Pero no sería la primera vez que derrocamos a un dictador y nos viene algo peor. Actualmente, algunas agrupaciones políticas como el PLC de Arnoldo Alemán, el PRD de Saturnino Cerrato y Yatama de Brooklyn Rivera se han unido y controlan a la coalición nacional. Los tres han sido aliados del Frente Sandinista en la historia reciente, Alemán con el pacto, Cerrato respaldando la reelección de Ortega y Brooklyn siendo parte de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa. El MRS también tiene fuerte incidencia en la coalición nacional. Este movimiento está plagado de disidentes del Frente, quienes fueron responsables directos de las barbaridades al pueblo de Nicaragua de los años 80. Tener a estos individuos es muy peligroso para el sueño de democracia, libertad y prosperidad de los nicaragüenses. Si están estos mismos personajes, volveremos al mismo rumbo ya recorrido. Y para colmo, los sectores que encabezaron la rebelión de abril son una minoría en esta coalición. Una coalición nacional es la mejor salida, pero debe ser una alianza democrática, libre de pacto, de corrupción y de comunistas. La actual coalición es muy peligrosa tenerla sin reglas democráticas, sin dirección concreta y controlada por los mismos actores de siempre y de quienes la ciudadanía ya está cansada. Que ya se vaya el dictador. En eso estamos todos totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué tendremos después? Lo mismo se quería cuando Somoza, la empresa privada, apoyó las protestas. El pueblo en general se desbordó después de la muerte de Pedro Joaquín Chamorro. Pero el sandinismo quería llegar por las armas y apartó a los otros sectores para imponer su agenda oculta. La agenda oculta es esa parte oscura que no vemos, las verdaderas intenciones que tiene una persona o grupo y que solo las conocemos hasta que es demasiado tarde para nosotros. Así nos ocurrió en los años 80 y lo peor es que el mismo pueblo apoyó a los dictadores de hoy. No solo es decir, únanse todos sin saber qué podemos esperar después. No podemos permitir que este proceso de transición sea solo un relevo de la izquierda y la continuidad de los caudillos corruptos. Que una vez más el 38% domina el 62% de la población. Debemos luchar contra el caudillismo si queremos vivir en democracia. No todo el que se viste de azul y blanco es un demócrata. Por sus frutos los conocerás. Los errores de 1979 los seguimos pagando 40 años después. No debemos equivocarnos de nuevo. Debemos construir una alianza, una verdadera unidad de demócratas. Lo que uno siembra, cosecha. Si queremos democracia para Nicaragua,
estemos seguros que las semillas que estemos sembrando hoy sean de democracia, para que tengamos un nuevo gobierno que nos represente a todos y que ayude a construir una Nicaragua mejor.